En el acontecimiento que pasó en San Lucas, el capítulo 17, dice que Jesús estaba entre Samaria y Galilea, eran los límites fronterizos de dos culturas y sociedades que tal vez no se trataban entre sí, judíos y extranjeros. Y al entrar en una aldea, le salen 10 hombres, pero estos 10 hombres tenían una lamentable cualidad física que eran identificados a simple vista. Y estos 10 hombres, dice la Biblia, que eran leprosos totalmente. Y cuando nosotros normalmente leemos la palabra de Dios, bueno, era leproso, no son barritos y espinillas que tenían en la carne o en el cuerpo o en el rostro. No, hermano, no sé si usted ha tenido tal vez la experiencia de ver a alguien realmente invadido por la lepra, pero en los tiempos bíblicos esto era una enfermedad incurable y era algo muy fuerte de ver físicamente. La lepra en la época de Jesús se refería a todo tipo de afecciones visibles en la piel. Era algo incurable que llevaba a que las personas con lepra vivieran excluidas, separadas de la sociedad debido al temor de las personas al ser contagiadas. En Levítico 13 nos dice que el leproso debía pregonar todo el tiempo a voz en cuello: soy un impuro. Ser leproso era como ser el monstruo de la aldea, como que le contaban historias de terror a los niños acerca del leproso de la aldea. Era una condición miserable. La piel del leproso era una llaga putrefacta que emanaba un olor a carne podrida. Se dice que muchos leprosos en los tiempos bíblicos terminaban sin dedos en sus pies y manos, sin orejas o nariz, debido a que su piel descompuesta se iba cayendo a pedazos. El leproso perdía los nervios sensoriales de su cuerpo y sin él darse cuenta, por las noches mientras dormían las ratas, los roedores, se comían las extremidades de su cuerpo. Si una persona comenzaba, hermanos, a presentar lepra y tenía familia o había estado casado, tenía hijos, de inmediato perdía todo contacto con sus seres queridos. Automáticamente era aislado de su familia y de la sociedad. Ya nunca volvería a estar cerca de sus hijos o sus seres amados. Esa era la condición de un leproso. Es por eso que cuando los 10 leprosos se encuentran y ven pasando, entrando a Jesús en la aldea, ellos tienen que gritar desde la distancia, porque no se podían acercar, porque podrían ser apedreados, porque era prohibido para ellos que alguien impuro se acercara a otra persona sana. Y ellos comenzaron a gritar: Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. En el libro de Números, exactamente en el capítulo 5, nos dice que los leprosos podrían vivir fuera del campamento para no contaminar a los demás. En Segunda de Reyes 7 nos dice que los leprosos solían formar colonias y se ubicaban cerca de la entrada a las ciudades para pedir ayuda. Así es que de lejos este grupo de leprosos le grita a Jesús: Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús los ve y los oyó. Alabado el nombre de Jesús. Y se compadece de ellos y les ordena. Y aquí hay algo muy poderoso en esta noche para este primer principio. Les ordena diciendo: id, una pequeña palabra, la I y la D, id y mostraos a los sacerdotes. Así lo especificaba la ley. Para el caso de los leprosos que habían sido curados, Levítico 14 dice que el sacerdote verificaba que de hecho la piel del leproso estaba sana y luego lo instruye en una serie de pasos rituales, incluyendo sacrificios específicos de acuerdo a los recursos de aquel leproso que marcarían su sanación. Por lo tanto, hermanos, cuando Jesús le dice a los 10 leprosos: id, esta palabra Jesús la usó solamente 2 veces en la palabra de Dios, o en lo que conocemos de los evangelios. Si usted lee en San Marcos el capítulo 16, el verso 15, dice: id. Y fue una ordenanza, un mandamiento de Jesús a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Y el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Así que id es una delegación que hace Dios con el sello de su autoridad.
Y representa, vayan que yo respondo por ustedes. Y cuando Jesús le dice a los 10 leprosos, y mostraos a los sacerdotes, está afirmando que cuando ellos lleguen al templo ya iban a estar curados. Había ocasiones donde Jesús hacía el milagro instantáneo. Había ocasiones donde Jesús daba la orden: eres sano, levántate, anda. O donde el Señor le decía: métete en ese estanque. Pero en esta ocasión, a los 10, el Señor les probó la fe. Estaban pidiendo ser sanados. Y Él les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Probablemente algunos de ellos leprosos hubieran pensado: pero ¿cómo voy a ir a mostrarme al sacerdote si estoy leproso? Normalmente el que se presenta donde el sacerdote es para tener el certificado de que no soy leproso. Pero mire la fe. Ellos de inmediato se fueron corriendo. No se pusieron a pensar: no, primero sáname y luego voy donde el sacerdote. No, de inmediato ellos fueron. La Biblia nos dice que cuando Jesús estableció la orden, ellos obedecieron, creyeron, y mientras ellos iban. Ok, Jesús nos dijo, iban 10 y nos dio la orden: vamos. Y iban corriendo, pensando tal vez que al llegar al templo donde el sacerdote ya iban a estar curados. Pero mientras iban, ya estaba ocurriendo la transformación y la lepra se había desaparecido. Mientras iban, mientras tú alabas, mientras tú estás aquí, Dios puede sanar a alguien. Dios puede restaurar a un perdido. Dios puede bautizar a alguien con mientras tú. Es que a veces queremos hasta no ver, no creer. Hasta que no lo hagas, no te alabo. Y no, con Dios primero hay que creerle para poder ver. Dele una alabanza a Jesús esta tarde. Alguien lo alaba a Él. Los 10 leprosos corren al templo. Al sacerdote los viera y les diera el certificado de salud diciendo: ya no eres leproso. Pero uno de ellos, uno de los 10, hizo un alto en esa maratónica. Y tal vez los 9, viendo que ya habían sido sanados, dijeron: de todas maneras voy a ir por mi certificado de no leproso donde el sacerdote. Y siguieron. Pero este que era extranjero, samaritano, él para y comienza a ver sus manos. Yo quiero imaginarme. Y comienza a decir: ya hizo el milagro. Yo no necesito ir donde el sacerdote. Él es más importante que el sacerdote. Yo necesito devolverme donde mi sanador y darle gloria y darle gracias, porque Él es digno de agradecimiento. Y los 9 se fueron. Él pensó: yo no necesito que el sacerdote me dé la aprobación si Jesús ya hizo la obra. Yo necesito adorarlo. Entonces regresa él glorificando a Dios a gran voz. Qué curioso. La declaración de los leprosos antes de encontrarse con Jesús era: soy impuro, aléjense, soy impuro. Pero ahora había una nueva declaración en los labios: glorificado sea Dios, glorificado sea Dios. Y yo no sé si hay alguien que ha tenido lepra del pecado y Dios lo ha perdonado y hoy puede decir: glorificado sea Dios. A gran voz va gritando donde su hacedor de milagros. Y ahora sí se puede acercar sin restricciones. Se acerca, y no solamente se acerca, se postra a los pies de Jesús y le dice: gracias. La gratitud que había en ese leproso, ni siquiera era judío, era extranjero. Y Jesús, sorprendido, le dice: ¿no fueron 10 los que yo limpié? ¿Y dónde están los 9? No hubo quien diera gloria a Dios sino este extranjero, este samaritano. Oh, hermanos, los 9 se fueron limpiados de su lepra, pero no fueron agradecidos con Dios. Creyeron y obedecieron, pero al obtener el beneficio, el milagro que Dios les dio, se les olvidó algo muy importante: que Él es digno de agradecimiento. Y siguieron derecho. Pero solo uno regresó a darle gracias a Dios. Y hay algo especial cuando tú eres agradecido con Dios. Él no solo te limpia, sino que te salva. Porque Jesús le dice: levántate
levántate y ve en paz. Tu fe te ha salvado. Ya estás limpio, pero te faltaba el perdón. Yo te perdono por ser agradecido. La diferencia en que había en este leproso era que él obedeció como los 10. Él creyó como los 10, pero él agradeció no como los 10. Le otorgó el Señor su salvación. Y quiero en esta tarde rápidamente, ¿qué es gratitud? ¿Qué es ser agradecido? La definición de agradecimiento es la valoración que se tiene hacia aquel que realiza un favor o que presta ayuda. Un sentimiento que generalmente lleva a tratar de devolver de alguna manera la colaboración recibida. Pero así como existe la gratitud, existen enemigos de la gratitud. Uno de los enemigos de la gratitud es la envidia. Pónganse en los cinturones, por favor, porque va a haber turbulencia. ¿Qué es la envidia? La envidia es el sentimiento de pesar ante el bien que posee otra persona. Es decir, el desagrado o molestia producidos en alguien por un bien ajeno. Una persona que no es agradecida con lo que tiene siempre estará envidiando lo que otra persona tiene. Por eso Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y quiero darle algunos síntomas de una persona malagradecida, de una persona que tal vez se le ha olvidado que él es digno de agradecimiento y ha dejado que el enemigo invada su vida con estos síntomas. Porque si tú no eres agradecido por naturaleza, tendrás que ser envidioso. Una persona que es envidiosa tiene pobre autoestima. Las personas envidiosas carecen de amor propio y no se dan cuenta de lo mucho que valen y lo que Dios les ha dado. Los envidiosos tienen la creencia que las personas valen por lo que tienen: cosas materiales, habilidades personales, aspecto físico, dinero, etcétera, y no por lo que realmente son. Por lo que para este tipo de personas, si otra no cuenta con lo suficiente de eso a lo que ella le da mucha importancia, tendrá la impresión de que no vale nada. Igualmente, si ella siente que carece de una o de muchas cosas, va a sentir que su vida no vale nada. Una persona envidiosa tiene baja autoestima y siempre está renegando y comparándose con otros. ¿Y por qué él y yo por qué no? Se comparan continuamente. Las personas envidiosas no dejan de compararse con otras que tienen más cosas que las de ellos tienen o creer tener, los cuales les hace sentir incluso miserables y por lo tanto se sienten muy mal consigo mismos. Viven amargados, renegando por todo, siempre están insatisfechos. No resisten ver la prosperidad de los demás. Los envidiosos no soportan que otras personas tengan lo que ellas desearían tener. Incluso aunque no deseen las mismas cosas, se sienten incómodos cuando Dios usa al hermanito. Les pica la envidia cuando Dios está bendiciendo al prójimo en el ministerio, en su compañía o en su economía, su familia o su llamado, y siempre están diciendo: pero esa bendición será ficticia y ese hermano o esa hermana o fulanito o fulanita, no, quién sabe qué estará haciendo. Se vuelven hipócritas. Aprovechan cualquier momento que te despistes para hablar mal de ti y sembrar chismes de ti a otras personas. Te saludan de frente y te dicen: Dios te bendiga, hermano, pero detrás de ti están apuntando la lanza para clavártela. Las personas envidiosas tienden con frecuencia a juzgar constantemente. ¿Los ha oído usted? Por ejemplo, si ven que a otro le está yendo bien económicamente o Dios le está prosperando, pueden decir cosas como: es por estar sobándole el saco al pastor. ¿Quién sabe si es honesto o es pura apariencia? ¿Quién sabe? Está buscándole algún defecto para juzgarlo. Y por ende, una persona que es mal agradecida va a tener que hacer todo esto aunque no quiera, porque le da prioridad a su carne en vez de vivir en el espíritu. Y por consecuencia va a dar a luz la murmuración. Y es un síntoma de una persona malagradecida. La murmuración es la hermana de la envidia y ambas son pecados del mismísimo infierno.
En Éxodo 16 nos dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés, contra Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacados a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Mire la necedad de esas palabras. El pueblo de Israel murmuró contra Jehová después de haber presenciado las maravillas de Dios en Egipto, después de liberarlos de más de 400 años de esclavitud, después de abrir el mar rojo en dos para que ellos cruzaran a salvo, después de darles sombra en el desierto para que el sol no los consumiera, después, hermanos, de darle calor en las noches con una columna de fuego para que no murieran congelados. Fueron malagradecidos y murmuraron. Pero Dios es misericordioso, ¿cierto que sí? Qué bueno que Dios no es como nosotros, hermano. Qué bueno que Dios es amplio en misericordia, rico en misericordia, que aunque no seamos fieles, Él permanece fiel. Que aunque seamos ingratos, malagradecidos y no le demos gloria por las bendiciones, por todo lo que Él hace, Él sigue ahí presto para ayudarte. Dios en su misericordia entonces les dice: está bien, les voy a dar pan del cielo, trigo celestial, que tenían todos los nutrientes que ellos iban a necesitar en el desierto. Ellos al ver el maná, entonces cuando Dios les proveyó el pan del cielo, ellos toman eso y ¿esto qué es? Y así se llamó maná, porque maná significa ¿esto qué es? Y la orden de Dios fue que recogieran cada mañana un gomer por persona de maná, y que no guardaran nada para el día siguiente. Y usted dirá: ¿y por qué, hermano José? La razón por la que Dios ordenó esto era para que el pueblo de Israel confiara en la provisión del día siguiente y fueran agradecidos al pedir por el pan de cada día. Pero ellos eran desobedientes y faltos de fe, y tomaban más para guardar en sus casas. Pero por la incredulidad ese maná el otro día estaba podrido, porque les faltaba ser agradecidos con Dios. Desconfiaban a ver si Dios nos va a dar comida mañana, entonces guardemos reservas en la casa. Pero Dios sabía eso y le disgustó, y al otro día los gusanos se comían el maná. Luego de haberse saciado con el maná, volvieron a murmurar contra Dios y ahora exigían comer carne. Queremos Burger King, queremos carne. Y comparaban su situación con la de Egipto. ¿Eran felices en Egipto? No. Pero cuando hay alguien que es malagradecido con Dios, después se le olvida lo que Dios hizo y le saca en cara cosas que nunca fueron verdad. Y Dios, como si fuera un mesero lleno de misericordia, les envía codornices, y se saciaron tanto que hasta las carnes les salían por las narices. Sus vestidos y su calzado no eran marca Nike o Reebok, eran marca Dios. Nunca se desgastó. 40 años en el desierto y sus vestidos y su calzado nunca se desgastó, porque este Dios al que servimos es proveedor. Y hay hermanos que se han vuelto murmuradores y solo dicen necedades, en vez de darle gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho. Hermano, yo he escuchado: hermano, qué pereza levantarme a trabajar todos los días. ¿Por qué no fui millonario?, dice el hermano. ¿Por qué le diste pan al que no tiene dientes?, dicen. Y no te das cuenta que Dios te ha bendecido con un trabajo que te provee los recursos para vestirte, comer, pagar la renta, los biles. Hay gente que tiene que mendigar en las calles, dormir debajo de un puente, buscar comida en la basura, y tú tienes trabajo. Dale gracias. Hermano, mire, es que solo tengo 2 pares de zapatos. ¿Cuántos pies tiene? 4. ¿No te das cuenta que hay otros que ni siquiera tienen pies y no pueden comprar zapatos? Y Dios te dio sus lindos juanetes.
Es que ese carro que tengo todo viejo con fallas. ¿Y no te acuerdas cuando tenías que caminar millas y millas en tu país para ir a la iglesia? Algunos entraron caminando a este país, o entró en limusina, o estar esperando 1 o 2 horas en un bus, e irte ahí aplastado en el bus para llegar a tu destino. ¿Por qué no más bien le das gracias a Dios por ese cacharrito de carro que tienes? Si tú aprendes a darle gracias a Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Dios que está aquí. Sea agradecido. Es que mire esta comida tan sencilla, hermano, lo que yo como, arroz con huevo. Y no te das cuenta que hay niños que se acuestan cada noche con agua de panela y un pan viejo en el estómago. Tenemos que volver a ser agradecidos con Dios. Hay gente que no valora la salud que tienen y gozan de buena salud. No valoran la salud que Dios les dio. Es que mira, hermano, como estoy de gordo. Pues deja de comer hamburguesa y haz ejercicio. Dios no tiene la culpa. Pero es que mira, hermano, como soy de feo. No eres feo, es una belleza extraña. Dele gloria a Dios. Aleluya. Hay algunos que no valoran a su papá o a su mamá. No son agradecidos con ellos. Y después cuando ya no están, van a la tumba. Mamá, mamá, papá, perdóname. ¿Ya para qué? Los que más lloran y se emborrachan y van a una tumba en un cementerio son los que fueron más malos hijos. No valoramos y damos gracias a Dios por el privilegio de poder estar aquí. Lo tomamos ya como una religión, como un club social. Vamos a la iglesia, pues vamos, pero no nos damos cuenta que aquí en el espíritu está el digno de agradecimiento. Entra por esas puertas como gracias. Gracias por la vida. Gracias porque te conocí. Gracias porque me bauticé. Gracias porque puedo venir a adorarte, alabarte, bendecir tu nombre. Llenar esos atrios con alabanza. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? Mire, esto me pasa, no entiendo. Dale gracias a Dios. Hay algo que sí sé que es la voluntad de Dios. Dale gracias a Dios en todo. Es que mi bebé, es que esto, es que la enfermedad, es que lo que dijo el doctor. Gracias Dios, porque tú eres digno de agradecimiento. Me esté yendo bien o me esté yendo mal. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, como en toda oración, ruego con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Alabe, hermano, su nombre. Alabe el nombre de Jesús. Dele gloria al nombre de Jesús. Diga: santo es Jesús, digno es Jesús. Bendecimos tu nombre, Jesús. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Oh, por eso David tiene que ordenarle a su alma. Y David tiene que decir: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide. Es que alguien que es malagradecido es porque se le ha olvidado lo que Dios le ha hecho a usted. Y entonces David comienza a recordar cuando mató a Goliat. David comienza a recordar cuando lo ungió Samuel. David comienza a recordar cuando Dios lo sostuvo en la cueva de Adulán. Y comienza a decir: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te perdona de todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
escuchaba una anécdota muy tremenda de un joven que fue a una importante entrevista de trabajo a una prestigiosa compañía, y en el momento que estaba siendo entrevistado, hermano, por el gerente de la empresa, este gerente quedó asombrado con el currículum o la hoja de vida que tenía este joven. Este joven hablaba más de 3 idiomas, tenía un doctorado en negocios internacionales, tenía una maestría en administración de empresas y muchos otros estudios. ¡Wow! Y él inquietado, el empleador, el gerente inquietado le pregunta cómo él tan joven había logrado todo esto. Y le pregunta, ¿quién te ayudó a pagar todos tus estudios? ¿Quién? ¿Cómo lo hiciste? Y el joven le dijo que toda su vida había vivido con su madre. Pues él recordaba que su padre murió y entonces su madre le tocó que tomar las riendas del hogar y era su único hijo, y entonces ella comenzó a tener varios trabajos al mismo tiempo porque no era una mujer preparada. Y el joven le decía a este señor, a este gerente, le decía, pues mi madre casi ni nos veíamos porque ella me pagaba mis estudios y yo estudiaba y hacía mis doctorados en la universidad, pero ella tenía 2 trabajos en el día y llegaba a veces en la noche y nos veíamos un momento y nos saludábamos y dormíamos y madrugábamos, yo al estudio y ella a trabajar lavando ropa, aplanchando en casas de familia, haciendo cosas, lavando platos en restaurantes, cocinando, haciendo todo con sus manos. Y mire, hermanos, este gerente dijo, wow, ¿y tu madre todavía vive? Y él le dijo, sí, ella está en casa. Ok, te voy a pedir algo antes de saber si te contrato sí o no. Todo depende si haces esto que te voy a decir. Y el muchacho, un poco es confundido por lo que le había preguntado, este gerente le dice, te vas a ir a tu casa y vas a hablar con tu mamá y le vas a pedir que necesitas tú lavarle las manos a tu mamá. Este joven se quedó como, pensó él dentro de sí, bueno, esto está fácil. ¿Y con esto usted me va a dar el empleo? Sí, ve a tu casa y dile a tu mamá, madre, necesito lavarte las manos y quiero que lo hagas con mucha dedicación, le dijo el empleador al muchacho. El muchacho, un poco extraño, dijo, está bien. Y se va a su casa y llega a su casa y la mamá le dice, mi hijo, ¿cómo te fue? Bien, madre, me fue bien. Casi me van a dar el trabajo, pero tengo que hacer una tarea y es sencilla. Ven, madre, ven aquí al baño y necesito lavarte las manos. Y ella va, la mujer ya muy adulta, y él comienza, le coge las manos y con agua y le toma las manos y comienza con dedicación a lavárselas. Nunca había mirado las manos de su mami detalladamente. Y cuando comienza a lavarlas, se da cuenta que las manos de su mamá tenían cicatrices. Tenía una enfermedad dermatológica que tenía parches blancos, manchas por el detergente. Y comienza a ver que las uñas se le estaban cayendo y que las manos le temblaban así. Sus deditos estaban totalmente gastadas, casi arruinadas las manitos de eso. Y cuando él las comenzó a lavar, él comenzó a llorar. Y le tomaba las manos a su mamá y decía, mamá, nunca había visto tus manos. Ahora entiendo todo lo que te costó pagar mis estudios. Ahora entiendo todo lo que tuviste que pasar para que yo hoy sea un profesional. Y se arrodilló y comenzó a llorar y le besó las manos a su madre y le dijo, perdóname porque nunca te había dado las gracias, nunca había sido agradecido contigo, desconocía cómo están tus manos. Y el otro día él regresa a la empresa y está ahí en la entrevista y el gerente le dice, ¿cómo te fue? Casi no podía hablar el joven. Vamos, respóndeme, ¿lo hiciste? Y como con un nudo en la garganta comenzó a llorar. Le dijo, sí, señor, sí lo hice. ¿Y qué vistes? Vi algo que nunca había visto. Me dijo, estás contratado. ¿Sabes por qué te dije que hicieras eso? Porque yo no necesito solo contratar a una persona que sea competente y que sea profesional. Necesito contratar a alguien que sea agradecido, que sepa valorar el esfuerzo de otros que van a estar bajo su cargo. Y lo contrató. Y cuando yo leía esto o escuché esto, de inmediato el Señor me llevó a Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo.
para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y él afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y muchas veces nosotros hemos leído esto y lo pasamos de largo. Muchas veces nosotros solamente es algo que está escrito en una hoja de la Biblia. Y esto me inspiró a mi espíritu a investigar científicamente el dictamen científico médico de los padecimientos de Cristo en el Calvario. Y quiero leérselos en el nombre de Jesús. La flagelación romana eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistía de 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones y contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo también tenía pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda, hermanos, quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Las venas quedaban al descubierto, y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertas y expuestas. Jesús experimentó un dolor tan grande y sufrió pérdida de una gran cantidad de sangre, y esto causó 4 efectos. 1, el corazón se aceleró para tratar de bombear sangre que no existe. 2, bajó la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo y un colapso. 3, los riñones dejaron de producir orina para mantener el volumen restante. 4, Jesús comenzó a sentirse sediento porque el cuerpo necesitaba fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Ahora, el camino al Calvario, Jesús se encontraba en condición hipovolémica mientras ascendía por el camino hacia el lugar de la ejecución en el Calvario, llevando el madero horizontal de la cruz. Jesús se desploma y un soldado romano le ordena a Simón que llevara la cruz por él. Luego Jesús dice: tengo sed. Y en ese momento se le ofrece un trago de vinagre. En el momento de la crucifixión, la muerte de Jesús fue todavía peor que la crucifixión común. No a todos los criminales condenados los clavaban en la cruz, muchos eran amarrados solamente. Pero a Jesús lo acostaron y clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontal. Y en ese momento estaba separado el madero vertical, que estaba clavado al suelo de forma permanente. Los clavos que los romanos usaban eran de 13 a 18 centímetros de largo, afilados hasta terminar en una punta aguda. Se clavaban por las muñecas, y el clavo atravesaba el nervio mediano, y ese era el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Este dolor era similar al que uno siente cuando se golpea accidentalmente el codo y se da en ese huesito, en el nervio llamado cúbito. Pero ahora imagínese tomar un par de pinzas y presionar hasta triturar ese nervio. Ese dolor es similar al que Jesús experimentó. Por tener sus muñecas clavadas, Jesús fue obligado a forzar todos los músculos de su espalda para poder respirar. El dolor es cruciante. El dolor era tan impresionante que literalmente no existía palabras para describirlo. Se tuvo que inventar una nueva palabra llamada excruciante, que significa de la cruz, para describir semejante dolor. Colgado en la cruz, cuando Jesús fue alzado para unir al madero con el poste vertical, se procedió a clavarle los pies.
Nuevamente los nervios de los pies fueron triturados y eso debe haber causado un dolor similar al de las muñecas. Al momento de estar en posición vertical, sus brazos se estiraron intensamente, probablemente 15 centímetros de largo, y ambos hombros debieron haberse dislocado, lo que confirma lo que dice el Salmo 22. Dislocado están todos mis huesos. La crucifixión es una muerte lenta y agonizante por asfixia. La razón es que la presión ejercida en los músculos pone el pecho en la posición de inhalación. Básicamente, para poder exhalar, Jesús debía apoyarse en sus pies fijos con clavos al madero para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Al hacerlo, el clavo desgarraría el pie hasta que queda finalmente incrustado en los huesos tercianos. Jesús aguantó esta situación por poco más de 3 horas. La muerte de Jesús, a medida que Jesús reduce el ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre. Finalmente eso lleva a un pulso irregular. De hecho, el sentir que su corazón latía en forma errática, Jesús se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de morir. Y es entonces que pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió de un paro cardíaco. Incluso antes de morir, la conmoción hipovolémica debe haber causado un ritmo cardíaco acelerado sostenido que debe haber contribuido al paro cardíaco, lo cual dio por resultado la acumulación de fluido en la membrana que rodea el corazón, llamada efusión peridáquica, al igual que alrededor de los pulmones, llamada efusión pleural. El traspaso del corazón. Para acelerar la muerte, los soldados quebraban las piernas de los crucificados, utilizando para ellos una lanza romana para despedazar los huesos de la parte inferior de las piernas. Eso evitaba que las personas se empujaran hacia arriba con las piernas para poder respirar, y así la muerte les seguía en cuestión de minutos. En el Nuevo Testamento se nos dice que los huesos de Jesús no fueron quebrados como ocurrió con los otros crucificados. Esto fue así porque los soldados habían confirmado que Jesús ya había muerto, y así se cumplió la profecía del Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se dice que ninguno de sus huesos sería quebrado. Pero el soldado romano, para confirmar la muerte de Jesús, le clavó la lanza en su costado derecho, la que le sacó agua y sangre y fluido claro y un volumen exagerado de sangre, tal como lo describe Juan, uno de los testigos oculares de su evangelio. Aparte de todo esto, hay que mencionar la humillación que sufrió él en las películas o en los cuadros que pintan acerca del Calvario. Lo pintan a él con un pañal. Él fue desnudado completamente. Por eso las mujeres tenían que agachar su rostro, con sus partes exhibidas ante todo el mundo, mientras la gente de abajo le decía: si eres el Mesías, bájate de esa cruz. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Para que usted un día, yo y usted, le diéramos gracias. Siento en mi espíritu que hay alguien en esta tarde que necesita volver a ser agradecido con Dios, porque se nos olvidó lo que Él hizo para ser digno de agradecimiento. Gracias porque sin ser merecedor aún me tienes con vida para exaltar tu nombre. Hay alguien que necesita pasar a este altar. Pase, hermano. Pase, hermano. Y yo quiero que así como el gerente le dijo al muchacho: tómale las manos a tu mamá y míralas, yo quiero que usted en este momento aquí en el altar le tome las manos a Cristo por la fe. Y quiero que por la fe cierre tus ojos y mire las manos, y vas a encontrar que hay 2 agujeros en las palmas. Si usted se lo puede imaginar un momento, si nos trasladáramos 2000 años atrás en el Gólgota, y si yo lo miro al rostro, yo veo que los ojos se le están saliendo, que parte de su cerebro está expuesto por la corona de espinas que le estaba desgarrando la frente. Por eso Isaías dice: cuando lo veas, lo vas a ver sin atractivo, como que es demasiado horrible, pero esto tiene un propósito.
Esto es para que tu alma lo desee más y más y más y más. Hay alguien en esta tarde que necesita agradecerle a Dios, aún por las cosas más sencillas. Come on, iglesia, vamos. Yo quiero que usted, por favor, en el nombre de Jesús, ahí donde usted está, abra sus labios y dígale: gracias. Ayúdame a vivir toda mi vida agradecido contigo. No me va a alcanzar una eternidad en el cielo para decirte gracias.